Ser Podcast. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues me siento como un príncipe. Desde luego, yo iba a decir como una princesa, no, como un príncipe también, ¿no? No pasaría nada, no pasaría nada. Esto sí que es un marco incomparable. Antes lo escuchábamos, no lo he dicho, quería mencionar a quien escuchábamos antes en el corte del inicio, a Itziar López Bailo, que era guía de este palacio maravilloso, de un vídeo que hay en YouTube, pues donde se nos cuenta algunos de los entresijos de la historia de este palacio castillo, pero yo nunca había hecho un programa en un castillo. Es que es castillo y palacio, lo tiene todo. Y además estamos, fíjate, teníamos que hablar de Egipto, estamos en la Cámara del Rey, no es la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, no, pero es la Cámara del Rey del Palacio de Olite. Y cerca está la Cámara de la Reina también. Sí, está todo, parece que estamos en la meseta de Giza, pero no, y es un lugar absolutamente mágico. Antes hemos estado viendo un poco este lugar, este yacimiento, iba a decir, porque de alguna forma también su historia, ¿no? Se sigue construyendo, está muy viva y es espectacular. Es espectacular porque además rompe un poco la norma de un castillo. Cuando vienes, el castillo normalmente lo sitúas en un alto y sin embargo esto no está en un alto, no es un castillo defensivo, eso es un castillo-palacio. Y eso fue una especie de machada que hizo en su momento Carlos III el Noble, como diciendo, bueno, yo tengo mis poderes, yo tengo mis dineros, yo tengo el poderío de hacer ostentación de lo que soy, ¿no? Y de lo que él valía y por supuesto de lo que representaba. Y hizo este castillo, un castillo a imagen y semejanza suya, y por supuesto que sus herederos, entre ellos su nieto, el príncipe de Viana, del que vamos a hablar, pues hizo también buen uso y buena ostentación. Porque claro, es que este castillo además era un jardín colgante al estilo de Babilonia, es que además era un zoológico, es que era un lugar donde se juntaban dos palacios, y ahí está, ¿no? Que tiene unas dimensiones apoteósicas, y fue la envidia en el siglo XV de otros palacios europeos que cuando miraban a Olite decían, ¿por qué él puede y nosotros no? Era una especie de antecedente del Renacimiento, ¿no? Que se vivirá después en Italia. Exacto. Es que aquí había como una célula del Renacimiento, en fin, antes de que empezara esa guerra civil, ¿no? Que tan fatídica fue aquí como en el resto de la península. Pero era un lugar, un emporio también de cultura, hasta el punto de que el propio príncipe de Viana era un humanista, era una persona, en fin, que le interesaban prácticamente todas las artes, todas las ciencias, y evidentemente no solo la música, no solo la literatura, no solo dominaba distintos idiomas, sino también la zoología. O sea, un lugar donde podías convivir aquí con búfalos, con leones, con avestruces y cosas similares, esto era exotismo puro. Hablabas tú de Egipto, bueno, pues esto era una especie también como de palacio oriental, pero dentro de la península ibérica. Estamos, como digo, en Olite, en Navarra. Quería anunciarlo, ¿no? El próximo 7 de marzo estaremos en el Teatro Cervantes, en Alcalá de Henares. Atención a todos los compañeros, todos los amigos que nos escuchan desde allí, que sabemos que son muchos. Atentos a las redes sociales y a la cadena SER, que allí vais a tener toda la información de cómo conseguir las invitaciones, las entradas para poder ir al programa que vamos a hacer allí, como digo, el 7 de marzo. Jesús Callejo, como siempre, ahora nos tenemos que hacer un selfie. Sí. Estaba haciendo yo fotos aquí del público, como hago siempre con la gente, para mandárselo a Carmen, a mi novia, que luego no se cree que estoy de viaje, se cree que estoy haciendo otras cosas. Y qué bonitas las campanas de fondo. Sí, no hemos reparado gastos. Desde luego. Gracias, Javier Hoyos, por las campanas que nos ha puesto nuestro director. Como siempre, Jesús, tenemos preparado el teclado del cronovisor para hacer este nuevo viaje en el tiempo al pasado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 23 de diciembre de 1433. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, esto está lleno de animales y de niños, que yo no sé quién tendrá más peligro, los niños o los animales. Bueno, ambos muerden. Estamos en un lugar efectivamente privilegiado, bonito y, como decía al principio, exótico, porque estamos cerca de un zoológico.
estamos oyendo sonidos que no son propios de España ni de muchos lugares de Europa, ¿no? Estábamos oyendo sonidos de jabalíes, una jirafa y papagayos, búfalos, 4 ni más ni menos, avestruces, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo estamos oyendo un poco de fondo. En el momento en el que estamos, fíjate que el príncipe de Viana tiene 12 añitos en este momento, 12 años, está viviendo una infancia feliz. Él no nace en Olite, él nace en Peñafiel, pero en Olite es verdad que es donde él tiene pues los máximos cuidados y también posiblemente los máximos caprichos, porque estamos casi en vísperas de Navidades y ¿qué regalas a un niño que prácticamente lo tiene todo? Bueno, pues hemos llegado al momento en que su madre, Blanca, pues dice, a ver qué le podemos regalar, y bueno, por supuesto su padre, Juan, pues no sabe muy bien y encargan, fíjate, algo que también era muy insólito en aquella época, que es un autómata. Estamos hablando de que está llegando ni más ni menos que un dragón articulado de madera, por supuesto recubierto de telas, en fin, con brillantes colores. Ahí podemos ver los colores más llamativos, además que tienen mucho que ver con su escudo nobiliario, ¿no? Porque también está el azul, el rojo, el blanco, el verde, y además con un automatismo. Es decir, estamos hablando de esos autómatas en el siglo XV que no eran tan habituales, que es verdad que Leonardo da Vinci, luego posteriormente, ¿no?, en Florencia y en Venecia, pues hizo alarde de alguno de estos autómatas, pero es que estamos en Olite, estamos en Navarra, y esto no era muy habitual, encontrarte con un dragón articulado, además pintado por Gabriel de Bos, que era uno de los grandes pintores, de los más afamados que había en aquel momento. Así que este niño lo tiene todo, claro. Imagínate entrar este dragón, que más o menos tendrá más de 10 metros, pues es espectacular. Si a eso le juntas, pues que la madre diría, ¿y dónde vamos a meter esto? ¿Y dónde vamos a meter? Pues en la torre de los juguetes, ¿no? Porque al final, claro, este castillo, como tiene tantas torres, también hay una torre para los niños, ¿no? Y el príncipe de Viana, pues hace buen uso de ella. Pero es que en la corte, evidentemente, estamos hablando de personas que están haciendo las delicias de este niño, de más niños que hay, por supuesto, del resto de los habitantes. Hay astrólogos, hay malabaristas, hay equilibristas, en fin, hay enanos, bufones, lo tiene todo. Entonces, bueno, por eso hemos llegado en un momento donde es verdad que es un príncipe feliz. Luego, con el tiempo, y ahora iremos viendo a lo largo del cronovisor, que su vida se trastoca y ya no es tan feliz como ahora mismo lo estamos viendo en este momento histórico. Porque lo comentábamos antes, ¿no? Yo no decía de forma baladí esa idea de antecedentes, ¿no?, del Renacimiento. Es quizás uno de los primeros, ¿no?, por su estancia en Italia, en otros lugares, el conocimiento que tenía de la Europa del momento. El príncipe de Viana fue un verdadero, no voy a decir que era un adelantado, ¿no?, tampoco podemos exagerar, ¿no?, pero desde luego que fue un pionero en muchas cosas. Sí, lo fue. Ten en cuenta que él le interesó prácticamente todo. Él sabía dibujar, él componía música, tocaba distintos instrumentos, le gustaba la caza, que bueno, era lo normal también en aquella época. Y prácticamente, pues la biblioteca que él tenía, de hecho hay algún cuadro donde se ve con una biblioteca portentosa, había de todo, es decir, había desde las materias más ortodoxas hasta las más heterodoxas, porque también, como no, le gustaba esos aspectos mágicos, ¿no?, de la vida, y por eso se rodeaba de astrólogos y también se rodeó, pues, de personas que llegaban al conocimiento por otra vía, posiblemente a lo mejor no tan ortodoxa o por lo menos tan legalista, pero le interesaba prácticamente todo. Y bueno, y eso hizo alarde en ello, y en unos momentos, es importante también tenerlo en cuenta, estamos en un contexto a nivel europeo de la Guerra de los 100 años. Por cierto, una guerra que no dura 100 años, dura 116 años. Pero bueno, mientras estaban dando palos... Tiquismiquis, hombre. Sí, pero esos 116 años influyen mucho, porque termina en 1453, que es un año clave, como bien sabes, donde termina una etapa y empieza otra, es decir, donde termina esa Edad Media y empezaría la Edad Moderna, que también tiene que ver con la toma de Constantinopla. Bueno, pues en esa época es en la que vive el príncipe de Viana, es en la que se produce pues una serie de problemas, sobre todo a raíz de la muerte de su madre, Blanca, que ya sabes que hay unos problemas sucesorios, y ahí, en teoría, él debería ser el sucesor al trono, pero dejó una cláusula un poco sospechosa, ¿no?, que tenía que tener el consentimiento y la bendición de su padre, y su padre, pues en fin, no estaba por la labor de dejarle todo el reino a él, y sí que le nombra lugarteniente de los ejércitos, pero sí que hubo una disyuntiva, una polémica y sobre todo una diatriba entre ellos, que eso originó a la postre una guerra civil, que eso es la parte más, en fin, más oscura dentro del periodo del príncipe de Viana. Un príncipe que, bueno, pues nació en Peñafiel, hay que decirlo, en Valladolid, Carlos de Viana.
En el año 1421 falleció joven, relativamente joven, ¿no?, para lo que era la época, 1461, y queríamos que nos acompañara en este cronovisor, seguramente para corregir algunas de las patadas que podamos meter sobre el Príncipe de Viana, pues una persona que lo conoce, no es muy joven, lo conoce muy bien, que es un historiador y profesor, Pedro del Guayo. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias también, Jesús. ¿Hemos metido mucho la pata? No, habéis fenomenal. Yo quería preguntar, porque cuando he dicho yo lo de que estuvo en Italia, a mí me sonaba haberlo leído hace mucho tiempo, pero él estuvo en Italia, ¿no? Él sabía italiano, él sabía francés, era un hombre del Renacimiento de la época. De hecho, lo que habéis comentado, quizás un adelantado casi, ¿no? Porque Carlos, la educación que tuvo aquí en Olite durante sus primeros años de la vida, pues por parte de su madre, de su padre, bueno, tenía un carácter un poco más seco, ¿no? Pero Blanca sí que era una gran amante, por ejemplo, de la música. Se rodeaba de músicos que traía de todas las partes, de rincones de Europa. Entonces, claro, Carlos habría mamado, ¿no?, pues esta cultura, esta riqueza. Su abuelo, aunque falleció cuando apenas tenía 4 años, creo que es cuando muere Carlos III, pero claro, el marco incomparable que deja en este lugar, pues va a crecer, ¿no?, rodeado de, como habéis dicho, de todo este lujo que claro, que chocaba quizás mucho, ¿no?, con lo que se estaba viviendo de puertas hacia afuera. Incluso ya si nos vamos al papá de Carlos III, Carlos II, ¿no?, que tenía una política completamente diferente a la de Carlos, ¿no?, más pacifista, vamos a utilizar el término, ¿no?, más cercana a los tratados. Carlos II se metía en todos los fregados, Carlos II el malo, ¿no? Y claro, ahí el príncipe de Viana, Carlos de Viana, pues es donde va a crecer con estas circunstancias. Pero claro, es importante también darse cuenta de que al final nosotros no somos seres aislados de nuestro alrededor, sino que todo lo que gira en torno a nuestra también nos influye. Entonces sí que es cierto, bueno, pues tenemos en Italia, ¿no?, el principio, ¿no?, del 400. 400 es el momento del 400, claro. pero como bien has dicho, Jesús, estamos partiéndonos en Europa en la Guerra de los 100 años. Exacto. Y aunque bien es cierto que cuando nace en 1421 le quedan relativamente pocos años, ¿no?, hasta el 50 para que termine, pues sí que hay que tenerla ahí en cuenta. De hecho, me gusta a mí contar la anécdota a los alumnos cuando les doy clase para darnos cuenta cómo las pequeñas acciones y los pequeños detalles que pueden tener una persona, cualquiera de nosotros, puede tener en el futuro unas consecuencias inmensas. Porque podemos decir que la Guerra de los 100 años empieza aquí, a 40 kilómetros de Olite, en las murallas del Castillo de Estella, que es cuando a una niñera se le cae el príncipe Teobaldito, que era hijo de Enrique, llamado el Gordo, y de Blanca d'Artois, se le cae por la muralla, ¿vale? Fallece el niño y parece ser que falleció ya también. No se sabe si al cogerlo o desesperada se tiró. Claro, si no hubiera muerto este chiquitín, ¿vale?, que ya estaba prometido con Violante de Castilla, la historia hubiese sido muy diferente, porque probablemente su hermana Juana, que por aquel entonces tenía un añito o una cosa así, no hubiera tenido que marchar con su madre a Francia, no se hubiese casado con Felipe IV el Hermoso, no hubiesen nacido de ahí todos los reyes Capeto, Isabel de Francia, Eduardo III de Inglaterra, Eduardo III de Inglaterra. Entonces, claro, no hubiese habido ese debate entre quién tiene que ser rey de Francia, Eduardo III o Felipe de Valois. ¿Por qué? Porque es que quizás ni hubieran existido. Entonces, ¿quién le iba a decir a esa niñera si se hubiera despertado media hora antes o media hora después y no se le hubiese caído ese chiquito por la muralla de Estella? Igual ahora no estaríamos hablando ni de la Guerra de los 100 años, ni de Juana de Arco, ni de nada de esto. Bueno, esos son los guiños de la historia, ¿no? Sí, claro. Los hilos invisibles. Claro, pero bueno, eso es lo que hace que muchos acontecimientos aparentemente triviales luego tienen unas consecuencias tremendas, ¿no? Esto es lo del vuelo de la mariposa, ¿no?, que puede acarrear un huracán en las Filipinas. Bueno, antes comentaba, un poco siguiendo la biografía de Carlos, el príncipe de Viana, que su faceta de príncipe dichoso más o menos termina en 1441 cuando muere doña Blanca, ¿no?, la reina. Y a partir de ahí, en fin, empieza a haber esas tensiones y ya se está como fraguando el caldo de cultivo de esa guerra civil, ¿no?, entre los viamonteses, ¿no?, y los agramonteses, los partidarios, por una parte, del hijo y por otra parte, los partidarios del padre. Cuéntanos un poco cómo se mueve ahí, porque durante un tiempo sí que hay una convivencia, yo creo, de no agresión, prácticamente durante 10 años, hasta que al final, pues,
el príncipe Carlos supuestamente rey de derecho, pero no de hecho. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué había esa distinción? ¿O por qué pudo haber originado a lo mejor toda esa controversia la siguiente mujer de Juan II de Navarra? Pues es interesante el hecho yo pienso que creo que es interesante aplicar la psicología a los personajes históricos, viendo un poquito las acciones que hacen, intentar hacer un perfil psicológico de ellos. Porque si vemos un poco la biografía de Blanca y la de Juan, su marido, pues podríamos tener aquí un poco también, ¿no? Pues qué tipo de relación podían tener uno con el otro, ¿no? Con actos y decisiones, órdenes que tenían y demás. Como bien dices, perdón, Blanca muere en 1441, está por aquel entonces en Castilla, porque ha tenido que acudir a la boda de su hija Blanca con el futuro Enrique IV de Castilla, y es ahí donde fallece en el año 1441, que por cierto es un año importante aquí también en Navarra, porque es la primera vez que hay una documentación escrita de la existencia del Pacharán. Entonces yo creo que también es estas cosas que dices tú, vale, hay que recordar este año. Mucha guerra, mucho rey, pero ahí está el Pacharán. El Pacharán, ¿vale? 1441, pues hoy es un año de oro. Bueno, pues efectivamente, como decimos, la reina Blanca fallece allí en Castilla, que de hecho está enterrada, ¿no?, en Santa María de Nieva, que no se le hace ni caso a sus últimas voluntades de que quería volver aquí a la tierra donde están enterrados sus papás. Ya. Y ahí sigue, ¿no? El asunto es que el jaleo es en el testamento que redactó, ¿no? Pues que decía pues que Carlos ya, incluso desde el principio, desde cuando tenía ya 2 años, fue jurado heredero, o sea, tenía todas con las cortes, o sea, estaba perfectamente ya metido dentro de la línea sucesoria, pero claro, en la cláusula de si a papá le parece bien. Sí, ¿vale? Si da su bendición y no dio su bendición. Dice, no, bueno, puede ser rey, pero si a tu padre le parece bien, hombre, eso no se dice, hombre. Ya. Claro, y a Juan, que tendía a ser bastante ambicioso, pues no le pareció bien. Ya. Entonces, claro, pues ya tenemos montado ahí una discusión que, bueno, que si quitamos la faceta de que son reyes y lo bajamos a unos señores normales y corrientes del pueblo, pues se dirimiría pues en una sobremesa en casa, las típicas cenas de Navidad que acaban todo el mundo a tortas, pero que no se enteran los vecinos. Pero claro, como tenemos aquí a estos personajes que están en lo más alto de la pirámide, pues arrastran a todos los que están debajo, ¿no? Entonces, ese conflicto familiar, que viene a ser pues, la mala relación que podía tener Carlos con su padre, Juan, sí. Al final salpica a todos los aspectos sociales de Navarra. ¿Y qué más quiere? Hay que pensar que, perdona Pedro, el hecho de que quizás no somos conscientes de la importancia que tenía el reino de Navarra en aquella época y todo lo que implicaba desde el punto de vista económico, social y político en el nacimiento en aquella época después de bueno, sí, el comienzo de la Reconquista, ¿no? De lo que iba a ser a la postre ya con los Reyes Católicos el nacimiento de España, ¿no? O con Felipe II. Sí, es cierto. Navarra ya hacía ya un tiempico, ya se había quedado reducida de lo que una vez fue, ¿no? Me viene a la cabeza Sancho Garcés III el Mayor, ¿no? Pero seguíamos siendo una pieza fundamental a la hora del equilibrio entre los reinos o las coronas de Castilla y la corona de Aragón. De hecho, Juan II, en el momento en que fallece su hermano por aquel entonces era Juan, en el momento en que fallece su hermano Alfonso V, que era el rey de la corona de Aragón, es cuando él se convierte en rey de la corona de Aragón. Entonces, claro, aquí tenemos a un señor que tiene todo lo que es la corona de Aragón, que era enorme, y Navarra es lo que él pretende también tener. Entonces, claro, era como bien has dicho, Nacho, aunque era un reino chiquito, pero tenía las llaves de muchos matrimonios, enlaces. Fíjate, lo tocaremos un poquito más tarde, yo creo, ¿no? El tema de la posible boda que se puso sobre la mesa de Carlos, príncipe de Viana, con Isabel, hermana de Enrique IV de Castilla, que por aquel entonces tenía Carlos 40 años, ella tenía 9. Pero fijaros cómo hubiera cambiado la historia de la península ibérica si en vez de casarse con Fernando, el que luego será católico, hermanastro de Carlos, se hubiese casado con Carlos, príncipe de Viana. Quizás hubiera heredado Carlos la corona de Aragón, no hubiera habido conquista de Navarra, no hubiera habido luego pues las historias que vinieron después. Por lo tanto, Navarra sí que era un lugar a tener en cuenta. Y bueno. Sí, pero aquí interviene, dentro de como los cuentos de hadas, ¿no? Un personaje siniestro que es una madrastra, hasta que el punto Juan Enrique no intervino también para que esa boda al final fuera con su hermanastro, con Fernando de Aragón, con Fernando el Católico, y eso es lo que privó ya definitivamente de cualquier posibilidad, ¿no? a Carlos de Viana. Sí. Juan Enrique, como bien has dicho, la madrastra mala. Pues eso digo, como los cuentos de hadas, ¿no? Está mala porque aquí, claro, cada uno barre para casa, ¿no? Aquí Juana lo que quiere es para su hijo. Lógico. Lo que no quiere es para el otro, ¿no? Que encima no se llevaba
llevaban nada bien. Y luego, al final es eso, las discusiones familiares, porque es entre madrastra, padre, hijo, tal. El asunto es que aquí los nobles en Navarra ya llevan tiempo con ganas de partirse la cara. Pero eso pudo haber ocasionado la sospechosa muerte del príncipe de Viana, que luego dicen que al final fue pasando de cárcel en cárcel, en la de Tafalla y en varias. Pero, y eso me gustaría saber tu opinión, ¿muere de tuberculosis, como dice la versión oficial, o muere envenenado por la madrastra? Le murieron. Se murió. Se murió. Paro cardíaco. A ver, la tradición habla de un envenenamiento, pero claro, al final parece ser que una tuberculosis que probablemente igual la pudo empezar ya a tener en Italia, y que luego esto pues se agravó con los encarcelamientos que tuvo, ¿no? al venir aquí, cuando su padre le encerró y demás, pues esto quizás fue también un poco el empujón que hizo que al final falleciese pues a la edad de 41 años, probablemente tuberculosis. Claro, en el papel maniqueo de las historias de quién es el bueno y quién es el malo, pues es muy fácil, ¿no? Decir, venga, pues Juana Enríquez es la mala, es la que ha ordenado su asesinato y todos contentos. Pero bueno, nunca lo sabremos. Jesús, hay una historia que trasciende un poco, la propia importancia, ¿no?, que tenía como personaje histórico el príncipe de Viana, que es las investigaciones, ¿no?, que se hicieron hace más de 10 años ya. Yo recuerdo que estaba en revista de arqueología de director y publicamos algún artículo sobre los estudios de ADN y el enterramiento del príncipe de Viana. Y claro, el misterio de su muerte, de muchos flecos de su vida, queda pendiente, y el shock, ¿no?, que se generó con los resultados de aquellas investigaciones, pues dio más misterio, ¿no?, a la figura del príncipe. Sí, la historia post-mortem del príncipe de Viana es rocambolesca. Yo creo que el hombre no tuvo suerte en los últimos años de su vida, y no tuvo suerte una vez ya fallecido. Una vez que fallece, durante un tiempo está depositado su cadáver en la Catedral de Barcelona, hasta que su padre decide que vaya a un lugar que él considera como mucho más noble, que es el monasterio de Poblet, en Tarragona, donde además hay otros dignatarios de la corona, tanto de Aragón como de Navarra, y ahí se queda en el monasterio de Poblet durante muchísimo tiempo, sin mayor percance, hasta que la desamortización de Mendizábal, en 1837, ya sabéis lo que ocurre, la gente entra a saco en muchísimos monasterios, muchísimos templos, para quedarse con el dinero. Y en este caso lo que hizo fue un saqueo y un expolio de las tumbas reales tremendo, hasta el punto de que los huesos que iban depositando pues fueron a una especie de caja común y se quedaron con todas las joyas. Eso fue pues todo un momento convulso, ¿no? Porque dices, que ha sido de nuestros representantes, ¿no?, más genuinos dentro de la historia de Navarra. Y al final, pues lo que se intenta es reconstruir un poco lo que es el cadáver del príncipe de Viana. Que debía de ser un buen bigardo, ¿no? Sí. Por los documentos y menciones que había de la época. Tenían pocos datos ahí, porque sabían que era una persona mayor, pero, corpulento, pero no sabían muy bien quién podría ser. Así que se le encargan a un párroco, ¿no?, de la zona, para que recoja lo que él considera que son los huesos pertenecientes al príncipe de Viana. El método científico de la época. Sí, claro. El párroco coge de aquí y de allá. Prueba y error. Antonio Serret, que es como se llamaba este párroco del Espluga de Francolí, pues él, con su mejor intención, y también sabiendo que por entonces no había pruebas de ADN ni de nada, dice, pues ahí tenéis, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Y con eso se hace la momia. Claro, el problema es cuando se empiezan a hacer investigaciones, sobre todo a raíz de 1994, que es cuando aparecen los restos de Doña Blanca en Santa María la Real, en Segovia. Entonces empiezan a hacer, dicen, pues vamos a analizar a ver si realmente esta es la momia del príncipe de Viana. ¿Cuál es su sorpresa? Que se encuentran que esa momia, en fin, hay fotos, pues se dan cuenta de que es un Frankenstein. Son 3 partes de 3 cadáveres que además son distintos y ninguno corresponde al príncipe de Viana. Claro, la conmoción todavía fue mucho mayor, porque dicen, ¿qué es esto? ¿Qué me han traído aquí? Y encima, para colmo, y ya en fin, son investigaciones que hace, por una parte, tanto la historiadora Mariana Ibars, como también hace Miguel Botella, y por supuesto también como José Antonio Lorente. Buen amigo. Estaban implicados en estas investigaciones tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como la Universidad de Granada, que tiene uno de los laboratorios genéticos más importantes. Entonces ya no llegan solo a la conclusión de que eso que llamaban el príncipe de Viana no corresponde al príncipe de Viana, que estaría dentro de una caja con con huesos de más de 100 personas, a ver si se le puede localizar. Es que cuando
analizan con los restos también de su madre, que estaría depositada en este monasterio de Segovia, se dan cuenta que al parecer tampoco Doña Blanca es Doña Blanca la que está enterrada en este monasterio. Doble conmoción. De hecho, en Segovia no quieren admitir que esto sea verdad. Mariana Ibars, ella defiende y justifica por las pruebas del ADN que se hicieron que no es ella, porque claro, esto se cotejó con el ADN mitocondrial, el de Blanca primero, con descendientes maternos como la zarina Alejandra de Rusia, como el duque de Edimburgo o como Johanna de Habsburgo. Entonces, todo eso indicó dos sorpresas: ni el príncipe de Viana es el príncipe de Viana, ni Doña Blanca es Doña Blanca. Fíjate, Pedro, Jesús lo acaba de comentar un poco, la cantidad ingente de ramificaciones, ¿no?, que hay de los monarcas de esta época, bueno, príncipes, princesas que van recorriendo incluso hasta Rusia, ¿no? Y es un árbol genealógico muy extendido y muy complicado. Yo esta mañana en la comida lo comentábamos con Javier Hoyos, que hay muchas urracas por los árboles genealógicos de Castilla, de León, de Navarra, y es un poco es un lío. Yo estos días leyendo documentación para preparar un poco el programa lo dejé ya desesperado porque acababan, digo, no entiendo nada, es muy complicado, ¿no?, todo. Sí, no, al final los matrimonios, el Sálvame Deluxe de estas épocas es ríete tú ríete. De Juego de Tronos y de todas estas series. Al final empezamos a mezclar unos con otros matrimonios, segundos matrimonios y al final es un jaleo, pero bueno, empiezas a tirar el hilo para atrás y llegamos a unos protagonistas similares. Mencionaba antes, por ejemplo, a Sancho Garcés III el Mayor en Navarra, pero de Sancho Garcés III el Mayor vienen los de Castilla, vienen los de Aragón, vienen los de Navarra y salen al final pinchas para atrás. Claro, conforme el árbol lo vas subiendo para arriba, cada vez hay más ramas, más complicado entender, ¿no? Como bien dices, ¿y este dónde viene? ¿Y este dónde acaba? Claro, el príncipe Viana, pues oficialmente, bueno, no tuvo una descendencia directa, me refiero que heredara el trono, ¿no? Sí que tuvo 3 hijos ilegítimos, bueno, que aquí podríamos abrir un paréntesis. Luego también está la teoría muy curiosa de Cristóbal Colón. Es verdad. Que ahí está. Supuesto padre. Cristóbal Colón, hay una teoría que hay por ahí, que el príncipe de Viana cuando estuvo en Mallorca no perdió el tiempo. Es que no había televisión. Y tuvo un hijo ilegítimo que es el señor Cristóbal Colón. Bueno, pues nos lo traemos también para aquí, ¿vale? Pues aquí la cosa, o sea, que entre los que sabemos que sí son y los que están ahí con los interrogantes, podemos tirarnos aquí un buen rato. Es una historia realmente increíble. No hemos hecho más que abrir ese pequeño arcón, ¿no?, lleno de secretos que hay alrededor de esta localidad, de esta ciudad, Olite, en Navarra, y que marca un poco la historia, ¿no?, de la caja de piedra maravillosa donde nos encontramos, este palacio-castillo de Olite. Pedro del Guayo, profesor de secundaria, historiador, muchísimas gracias, como decimos siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y Jesús Callejo, crononauta, ¿has resuelto dudas del príncipe de Viana o tienes más todavía? Lo de la momia no lo tengo muy claro. Pero bueno, yo creo que hay siempre más dudas que certezas cuando se habla de un personaje, pues, en fin, del siglo XV, pero la genética, y en este caso también el ADN y la antropología, pues muchas veces sirve para resolver enigmas históricos. Pero fíjate, el vacío que queda, y yo entiendo también en Segovia los problemas que hay para tomar ADN antiguo, aunque sea medieval. Yo que he trabajado con genetistas en Egipto por momias y tal, muchos ponen en duda, ¿no?, los procesos que hay para poder tomar muestras de ADN, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, los resultados están ahí y esas lagunas, esos vacíos, lo único que hacen es confirmar, ¿no?, que la historia no está finalmente escrita, que hay mucho todavía por investigar, y es lo que la convierte en algo tan apasionante, tan divertido y tan enigmático como semana a semana nos ofrece nuestro compañero Jesús Callejo en el Cronovisor. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, querido Nacho, y hasta la próxima semana, que te quiero ver aquí. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.